Bueno, no me voy a alargar. Han venido a hablarnos de los entresijos de Vivo y bueno, ya os dejo con ellos. Un aplauso. Muchas gracias, Igor, por la presentación. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. ¿Alfonso? Bueno, perdón, Alfonso. A todos vosotros, gracias por venir a esta hora de la siesta a escucharnos. Pues Carlos y yo tenemos como unas vidas paralelas, porque nacimos en el mismo hospital, en Madrid, aunque Carlos 4 años antes que yo. Luego estudiamos la misma carrera, Bellas Artes, pero ahí no nos vimos, no nos conocimos. Luego estudiamos en la Escuela de Cine, diseño de producción para cine, en la escuela, en la ECAM, en Madrid, y ahí ya nos conocimos en el último año. Y bueno, después de un tiempo y un momento dado decidimos hacer las maletas, como muchos de vosotros, y nos fuimos primero a Londres, luego a Toronto, en Canadá, San Francisco, y finalmente aterrizamos en Los Ángeles, donde decidimos quedarnos ya. Y llevamos 14 años fuera de Madrid, pero estamos deseando volver cada vez más tiempo, y es lo que estamos haciendo ahora. Y hemos venido a hablar de la película, ¿no? De nosotros. Sí. Entonces, os voy a contar, no sé si habéis visto la película, pero está ahora mismo en Netflix. Es el primer proyecto, el primer musical animado de Sony Animation, y está dirigido por Kirk D'Amico, que fue el codirector de Los Croods, y por Brandon Jeffords. Y tiene toda la banda sonora, las canciones originales de Lin-Manuel Miranda, que es el genio creador de éxitos de Broadway como Hamilton o In the Heights. Bueno, yo como soy el diseñador de producción de la película, production designer, y mi función básicamente es crear una visión, una narrativa visual para la película, un look para la película muy específico, ¿no? Y es lo que me planteo en cada película, que es como empezar de cero, ¿no? Depende no solamente del texto, del guión, sino de las ideas y las intenciones que tienen los directores, en este caso el primer director, Kirk, a la hora de contar esta historia y por qué la quiere contar, ¿no? Entonces, encontrar la motivación que es la que va a generar las decisiones sobre el estilo. En este caso empiezas, muy, muy pequeño, tú solo y con un equipo muy pequeño de artistas, haciendo unas primeras exploraciones, como por ejemplo este concept que hice hace ya 3 años y medio, y poco a poco ir con el equipo construyendo un proyecto, una narrativa visual. En este proyecto he tenido una suerte inmensa de tener los mejores colaboradores como directores de arte, empezando por Joe Mosher como character designer y Andy Harkness y Wendell Dalit como directores de arte. Básicamente, para mí los conceptos o las pinturas que tú haces son información, pero el arte es la película final, ¿no? Entonces, en ese proceso, no solamente todos los artistas que participan al principio, sino todos los demás departamentos son los que tienen que contribuir para construir ese arte final. En nuestro caso también tuvimos una suerte inmensa. Esto será seguramente una imagen familiar a todos vosotros en vuestras producciones, la visión a nuestros últimos 2 años, ¿no? Empezamos la película en el estudio en Los Ángeles, los 2 primeros años, y en la parte de producción, el estudio de Sony Imageworks en Vancouver, y la segunda mitad la hicimos completamente remoto. Y ha sido prácticamente un milagro que hayamos podido conseguir esto de esa manera, ¿no? Es increíble. He tenido también la suerte de tener un equipo de arte fantástico, increíble. Empezando por los artistas españoles, como Aurora Jiménez, aquí presente, o Nacho Molina. Gracias. Nacho Molina no está aquí, pero es un artista genial. Y si no lo conocéis o habéis trabajado con él, seguramente podéis echar un vistazo a su trabajo. Y también tuvimos colaboradores excepcionales, como asesorando en términos de cámara y de iluminación, Roger Dickens, el cinematógrafo, que es una persona encantadora y aparte súper humilde. Las decisiones sobre el estilo, por qué este estilo visual y no otros en la película, vienen directamente de las influencias, ¿no? Para mí la mayor influencia, la principal, era la música. La música, no solamente la influencia de la música cubana, que es donde está basada la historia,
sino la música de Lin-Manuel Miranda, que es muy específica y muy original. Y luego, sobre las primeras fuentes de inspiración que pusimos sobre la mesa, y estas son todas imágenes de concepts de la película, desde conceptos muy, muy, muy originales, muy al principio, a diseños más específicos, color keys. Representan un poco el cómo interpretamos y cómo hicimos estas influencias, empezando por la influencia de los musicales. Desde los musicales de Broadway hasta los musicales clásicos de los años 50, de estudio, de Hollywood, y también los vídeos musicales contemporáneos. Y el challenge, el desafío aquí era cómo representar visualmente la música, ¿no? Mi pitch para el estilo visual de la película en general era el que vamos a invitar a la audiencia al mejor teatro de la ópera del mundo, y los vamos a llevar volando desde sus asientos al escenario. Y el escenario va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose infinito. Ese es el concepto, el hacerlo no fotorrealista, el separarte lo suficiente de la realidad para hacerlo más teatral. Entonces, el look de los escenarios, los personajes, hasta los tejidos, tienen esa calidad hecha a mano, pintada, como si estuvieran esculpidos, pintados para un decorado, en ese sentido. Otra de las influencias grandes fue el appeal, el atractivo visual de la ilustración y los carteles de viajes de los años 40, 50, 60, no solamente por su paleta de color súper vibrante, sino también por esa representación gráfica de la perspectiva aérea que tienen, ¿no? Entonces, en esa simplificación de los paisajes de una manera gráfica, hicimos una gran exploración para nuestro proyecto, para ver cómo podíamos incorporar esta idea y hacerlo nuestro. Y entonces, en nuestra película veréis que a medida que los paisajes, los personajes y los objetos están lejos, no solamente están en foco o fuera de foco, sino que además tienes una perspectiva aérea que lo representa de una manera pictórica, teatral, como si fuera un telón pintado en una obra de teatro o una ópera. Esto es uno de los motivos que utilizamos en la narrativa de la película a nivel visual todo el tiempo, que es la juxtaposición. Por un lado, el contraste de lo clásico con lo contemporáneo, y estos son diseños de gráficos que pertenecen al mundo de Andrés en La Habana y al mundo de Gaby en Florida. Y no solo por combinar estos dos conceptos, sino por además representar el concepto de la música de Lin-Manuel, que tiene esa combinación de diferentes influencias para crear algo nuevo. Y es además algo absolutamente cubano, sobre todo la música cubana. Es un motivo, el sincretismo cubano, de coger las influencias europeas, coger las influencias y la tradición africana y construir algo nuevo que es único y que se ha expandido por todo el mundo. En términos de lo clásico, en nuestro diseño de personajes, está representado por Andrés, que es este nonagenario que vive en La Habana Vieja, en Cuba, y que vive anclado en su pasado, del final de los años 50, ¿no? Cuando era muy joven y era su momento. Y digamos que el encontrarse con Vivo le ha hecho rejuvenecer en cierta manera, pero él está muy anclado en sus rutinas, ¿no? Tiene una vida idealizada anclada en sus rutinas. Estos son los diseños de Joe originales, y esta es una primera exploración pictórica para incorporar esas ideas sobre la teatralidad de que os hablaba, ¿no? Los tejidos que no sean tan realistas, que tengan texturas que van y vienen. Un momento, voy a poner. Este es un vídeo, una maqueta en 3D, ir comparando las ideas iniciales de los diseños de Joe y llevándolas a la tridimensionalidad. Es de uno de los artistas, Omar Smith, que es fantástico a la hora de hacer creíble algo muy gráfico, hacerlo verosímil y sobre todo también mantener las ideas básicas de estilización, como son los pliegues de la ropa, las formas, las grandes ideas para formas que están en las ideas originales de Joe. En contrapunto tenemos a la sobrina nieta de Andrés, que es Gaby, que vive en Florida, y ella es
En su diseño, básicamente, es una declaración de intenciones, ¿no? Ella es un tornado, es una explosión de color y de ideas, y básicamente la queríamos representar como tal, para que sea así de expresiva, incluso antes de verla hacer nada. Una exploración de expresiones por James Baxter, que estuvo también ayudándonos al principio del proyecto, en desarrollo de personajes. Y finalmente nuestro protagonista, Vivo. Vivo es un kinkajou, una especie de mamífero que puede ser encontrado en América Central. Y el tratamiento para los personajes no humanos, estábamos buscando una piel que no fuera realista, que fuera lo suficientemente creíble pero no realista. Entonces empezamos a mirar sobre todo al stop motion clásico y también a las marionetas de Jim Henson. Eso lo veréis en otros personajes también animales. La idea de diseñar el mundo de Vivo como algo que forma parte de la narrativa y que es tratado como un personaje más. Y también un poco como orquestarlo como si fuera una ópera. O sea, básicamente cada sección de la película y cada escenario tiene un lenguaje de formas, una paleta de color específica, y también un mirar a los lugares en los que estaba inspirado y extraer los elementos más icónicos para hacer una exageración de eso. Es el sentido de caricatura que utilizamos todo a lo largo de la película. Empezando por La Habana, una visión, un balance entre el realismo y la romantización, los tonos cálidos, lo clásico, la atención al detalle, buscando las cosas icónicas, por ejemplo, en este caso, las ventanas de cristalería, de vidrieras de medio punto que se llaman, que son muy icónicas de la Plaza Vieja en La Habana, y tratar todo como si fuera un escenario de teatro, o sea, tomar las ideas y hacerlas, idealizarlas lo suficiente para que se pueda representar. El contrapunto de Key West, no solo en la paleta de color, sino el sobredosis y uso de los gráficos. Y en este caso de abajo a la derecha veis la habitación de Gaby, que vamos a usar luego en una de las secuencias de fantasía, donde cada uno de esos elementos tendrá una representación simbólica. El parque de los Everglades, y que tiene toda una narrativa dentro de sí, desde el principio, que es muy acogedor y muy florido, hasta el final, que es algo laberíntico y oscuro, totalmente estilizado, otra vez súper teatral en el diseño de las plantas, los colores dentro de cada hoja, multicolor, muy idealizado. Y en el tope de la exageración, en Miami, nuestra versión de Miami, que es como si fuera la ciudad escarlata del Mago de Oz, ¿no? Es el Final Destination de Gaby y Vivo. Y en este momento emocionalmente estamos en una situación, en un momento donde realmente te pide llegar a este nivel de saturación, de contraste y de exageración. No sin olvidar el cuidar al detalle en las escenas nostálgicas de los años 50. Estas son unas pinturas de Nacho, por cierto. Y la atención al detalle, la atención a esos detalles que van a hacer esta historia muy específica, no solo para nuestros personajes, sino incluso dentro de lo que se hace normalmente en animación. Parte de esa atención al detalle está basada en la documentación, en la que a mí me gusta dedicar bastante tiempo en cada película. En este caso tuvimos expertos que hicieron de asesores para expertos en temas cubanoamericanos y cultura cubana y americana también. Y también hicimos un viaje a las localizaciones que son la inspiración para nuestra película. La Habana, diferentes hábitats dentro del parque de los Everglades y Miami Beach. Bueno, yo os quería comentar brevemente algunos de los conceptos que hice, algunos de mis diseños para la película. Empezando por este, que fue el primero de todos. El primero que hice es el mundo de Andrés, el apartamento de Andrés. Y lo que yo quería que vieseis es, bueno, un poco lo que os ha comentado Carlos. Vais a ver todos esos conceptos en estos ejemplos. En este, por ejemplo, antes de diseñar el escenario totalmente, con todos sus detalles, yo quería dar un poco la impresión de quién es este personaje. Lo quería hacer a través del escenario, que sin necesidad de hablar ya te está contando la personalidad del personaje, incluso lo que está sintiendo, ¿no? En este caso, un sentimiento como agridulce y nostálgico al acordarse de su amor Marta. ¿Sí? Sí. En este, sin embargo, es el mismo apartamento
de Andrés, pero ya preparado para producción, con todos sus detalles y demás, para que se pueda modelar, texturizar e iluminar. Y aquí lo que a mí me interesaba y también nos interesaba en la película es, ya que estamos diseñando un musical, no pensar en estos fondos como fondo, ¿no? Como algo plano, sino pensar en ellos tridimensionalmente, pensar que es un escenario donde se va a poder cantar, bailar, se va a poder poner la cámara, se va a poder mover. Entonces yo siempre doy mucha importancia a eso, pensando en las fuentes de luz, en el espacio, en cómo diseñarlo para que todo eso sea posible. Y también en la especificidad, ya que estamos hablando de Cuba, me fijé muchísimo en cómo era la arquitectura y incluí detalles muy específicos, como por ejemplo las ventanas muy altas, que además nos darían juego luego a poder rodar desde fuera, mirando hacia adentro, desde dentro, mirando hacia afuera. El hacer el diseño de esa habitación de manera oval significa que no tienes un fondo plano, sino que puedes mover la cámara, que es un poco más, como decía Carlos, en un sitio un poco infinito, donde dar posibilidades a los directores de hacer lo que quisieran. Este es otro escenario que como veis es muy teatral, muy Broadway. Diseñé este escenario pensando en la emoción que tenía que sentir Andrés en ese momento, que era el de total alegría porque por fin va a ir a ver a su amor Marta. Entonces está exultante, no parece ni que tenga 90 años, está cantando, bailando y bajando esa gran escalera que parece como de escenario de Broadway, ¿no? Y además todo el escenario canta y baila con él porque está diseñado musicalmente. Las plantas son musicales, las rejas son musicales. Y siguiendo con el concepto de las metáforas visuales musicales, esa idea de cómo representar la música que es tan importante para Andrés, al final, tanto su casa como el patio de su casa, como el edificio, como el barrio, todo está construido con música. Y hay muchísimas pautas subliminales, hasta incluso en la arquitectura. Por ejemplo, me estuve fijando en una guitarra que es muy característica de Cuba, que es el 3, que es una guitarra que tiene 3 pares de cuerdas dobles y es única de Cuba, y con eso hacen el son cubano. Y incluí ese pattern, ¿no? ese patrón en la fachada del edificio, como podéis ver encima de las fotos. Y también pues las barandillas están llenas de notas musicales, de pentagramas musicales, etc. Este es otro concepto que hice para hablar un poco de cómo podía ser esa puesta en escena, cómo sacar partido de esas escenas que necesitábamos de Andrés con otros personajes de una forma más escenográfica, ¿no? Más interesante. Poniendo el edificio poniendo la tienda en la esquina del edificio nos daba juego a tener varias calles para tiros de cámara y para poner en escena situaciones más interesantes para la actuación. Y este, sin embargo, es el mundo de Marta, el otro personaje opuesto a Andrés. Ella está en Miami, en el mítico teatro Mambo Cabana de Miami, que es un teatro entero él, por fuera, por dentro, todos sus espacios, el escenario, el camerino, que es lo que estamos viendo aquí. Todo es una especie de oasis dentro de Miami, ¿no? Es un oasis cubano dentro de Miami, donde se combina lo clásico y lo moderno. Lo clásico es toda esa nostalgia, esa memorabilia que tiene Marta dentro del camerino, todos esos vestidos, todos esos retratos, todos esos materiales, las palmeras, todo eso que nos recuerda a lo tropical, a lo cubano, con lo moderno que es Miami, los neones, las luces y los edificios que podemos ver a través de la ventana. ¿Sí? ¿Vale? Este es el teatro de Mambo Cabana, el stage donde ella va a actuar, y como veis, lo que os comentaba, es un oasis cubano, tropical, dentro de Miami. Y la idea de ser tan vegetal y tan tropical es que en un momento dado Andrés él nunca ha ido a Miami, nunca ha ido a este teatro, pero va a ir con su imaginación. Entonces vamos a cambiar este teatro por este, que es la imaginación de Andrés, cómo él se lo imagina. Y por supuesto él se lo imagina como lo ha visto siempre, ¿no? Representado en las portadas de los discos de jazz que él escucha y de música que él escucha. Y es una cosa pues muy romántica, muy tropical, muy de su juventud, muy de sus recuerdos. Esta es la versión que vais a ver en la película, la versión final del mismo concepto, ya en color y con los elementos con los que hemos jugado para crear una cosa única
Todos son puntos, líneas, formas flotantes que crean ese universo que va a ser como una especie de ilustración en movimiento. Sí, y este es el exterior. El exterior. El diseño para el exterior de Aurora para... Quítate la máscara. Por fin. Este es el diseño para del exterior de Mambo Cabana que hiciste, que incorpora todas esas ideas, ¿no? Y que se convierte además en un elemento icónico, en pósters, en carteles que vemos todo en la portada de un disco que tiene Andrés en su apartamento. Lo vemos a través de diferentes secuencias, como una especie de preparación para cuando llegamos a esta secuencia fantástica. Esta secuencia fantástica digamos que hay dos secuencias en la película que son muy especiales porque representan el estado emocional y el pensamiento y el sentimiento más íntimo de dos de los personajes, que son Andrés con Mambo Cabana y Gaby en My Own Drum. Entonces, en estos momentos, al igual que con la música, en los musicales llega un momento donde los personajes no pueden expresar en la vida real sus emociones, y es cuando creamos esta metáfora de ellos cantando, bailando y sucediendo cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, a ese nivel emocional queríamos representarlo de esta manera extraordinaria. Entonces, en otras partes de la película tenemos un look un poco más verosímil, aunque no sea fotorrealista, es más creíble, aunque teatral. En esta secuencia en concreto queríamos ir mucho más allá de lo real, ¿no? Entonces, el look de la secuencia en completo es el look de un Miami imaginado por Andrés, que nunca ha estado allí. Y lo ha creado todo en su imaginación, de ver las tarjetas postales, los pósters, las portadas de los discos en su apartamento de los años 50. Esta secuencia, bueno, en general la película fue pero en estas secuencias más fantasiosas realmente estoy muy agradecido a la suerte que he tenido yo y todo mi equipo de tener la confianza del estudio, por un lado, y luego la experiencia que tenía el estudio Sony Animation, por un lado, y Sony Imageworks, de haber hecho la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, los Mitchells contra las máquinas. Entonces nos beneficiamos primero de este cambio de apertura de miras, ¿no? De poder empezar a experimentar con cosas y looks que no sean fotorrealistas, y también con la suerte de poder contar con los artistas de Imageworks que habían participado también en esos proyectos, ¿no? Entonces fue un gusto el experimentar con ellos y sobre todo incorporarles en el proceso creativo pronto. Otra de las secuencias especiales es sobre Gaby. Se llama My Own Drum y es como una declaración de intenciones de Gaby, de qué es lo que le gusta, qué es de qué va ella, y sobre todo hacer un retrato de ella con todas sus complejidades y todas sus contradicciones, ¿no? Entonces el estilo derivaba de ese concepto. No solo incorporando un look más contemporáneo para una niña de 10 años de Florida, sino también el representar esas contradicciones y esa complejidad dentro de una sola secuencia, ¿no? Eso también nos obligó a ser más inventivos y también a Carl Herbst, el supervisor de Visual Effects, e inventar unas maneras de trabajar rompiendo los pipelines clásicos para poder hacerlo más fluido y poder dirigir la secuencia de una manera mucho más orgánica. Estas son ideas originales como conceptos iniciales de exploración para Gaby, y después también tuvimos la suerte de tener a Carlos Romero, uno de los storyboard artists, haciendo un pase completo en toda la secuencia, que es básicamente la versión que vemos después. Y fue una secuencia súper como en Mambo Cabana, muy fuertemente dirigida. Acabamos haciendo básicamente una pintura de cada plano, ¿no? Pero fue un placer y una oportunidad increíble. Y en esta secuencia veréis que usamos técnicas diferentes, 2D, 3D, cosas que parecen videogames low poly, otras cosas que están iluminadas más convencionalmente, mezcladas con motion graphics planos. Una parte de la secuencia que es un mundo prácticamente dibujado por Gaby, con pizarra, y esto es como se ve en la película. El vídeo 3, por favor.
Okay. Y esa es la portada y contraportada del libro de arte de Vivo, que por desgracia no hemos podido traer porque llegaba hoy. Sí. Pero bueno, para todos los que estéis interesados, tiene mogollón de desarrollo, ideas, conceptos iniciales. Sí, viene todo muy bien explicado, con entrevistas a todos los creadores. Sí, mejor explicado que sí, nosotros. Que nosotros. Y bueno, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Ahora creo que hay, no sé si hay un poco de tiempo, por si tenéis alguna pregunta. Sí. Sí. Claro. ¿Alguna pregunta incómoda? Una. Ahí. Hola, hola. Sí. Hola. Que la pregunta es, ¿cómo fue lo de currar con Roger Deakins? ¿Qué tal? ¿Cómo puedes meter a Roger Deakins en animación? Que funcione. Pues fue un flash porque primero, cuando supe que por Kirk, que había trabajado con él en los Croods, que fue una maravilla, ¿no? Porque cuando yo vi el primer plano, la primera secuencia de los Croods, no sabía que lo había hecho Roger como consultant, y es todo sobre la luz, además, es alucinante. Y entonces, bueno, pues entré en emoción grande y pánico a la vez, y porque, bueno, es mi ídolo. Y el primer momento fue, bueno, crear una presentación. Hablamos con él la primera vez cuando llevábamos aproximadamente un año, y hice una presentación de las ideas de concepto general para la película y un primer guión muy reducido, pero suficiente de color y de luz, incluyendo un par de referencias de sus películas, creo. Y bueno, me sorprendió muchísimo. Yo había hablado con algún par de production designers que habían trabajado con él también, pero me encantó que estaba muy, muy ilusionado, porque venía de asesorar películas de animación que estaban buscando un look muy realista, muy cinemático, pero muy fotorrealista. Y al ver nuestras ideas, para él fue muy excitante, porque era la primera vez que hacía algo así. Él había hecho videoclips en su juventud y algunas secuencias fantásticas en algunas películas, pero no era su espacio de confort, su territorio, y aún así él como que lo hizo suyo, y fue un gusto trabajar con él. También muy cómodo. Él es muy, muy, muy respetuoso con el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, básicamente, lo hicimos un poco casual, encuentros con él regulares, primero enviando una combinación de referencias y los primeros color scripts de Andy Harness, el art director de Lighting en la película, y después, pues un poco como una conversación casual, ¿no? Como un brainstorming, más que él diciéndonos exactamente lo que le parecían, ¿no? Era un proceso mucho más creativo. Y aprendimos todos mucho, la verdad. Gracias. Yo quería una pregunta similar, que es sobre la colaboración con Lin-Manuel, que es la primera vez que hace animación, creo, y si no me equivoco, creo que el proyecto vino de él, ¿no? De él, como su propio proyecto. Entonces quería saber si él, habiendo hecho Broadway, os pudo traer ideas que vosotros no hubierais sido capaces de sacar por vuestra cuenta, y luego viceversa, si luego había maneras que vosotros le disteis oportunidades que él no sabía que podía tener, y cómo fue esa relación back and forth visualmente, como de trasladar su visión de los sets, sobre todo de los números musicales. Sí, para mí la música de Lin fue la primera inspiración, porque tuvimos una suerte enorme, y es que él había hecho para este proyecto, que se había pitcheado por primera vez a DreamWorks como hacía 8 años, pero la historia era muy diferente. Él había hecho una primera ronda de canciones en forma de maqueta. Entonces transformaron la historia, pero las canciones que se quedaron eran las que iban con la historia, que seguía siendo la misma.
Y entonces empecé con eso como una fuente de inspiración, todos los días oyendo la música. En los primeros meses no estuvimos trabajando con él directamente, y entonces luego, bueno, aún en la era pre-COVID, vino al estudio hacer review desde arte, story, editorial, un review completo para darnos feedback, y en general todo fue muy bueno. Pero era un tema delicado porque él, sabéis que está haciendo 1000 proyectos, ¿no? Él ha hecho las letras de Encanto, es actor y está en muchísimas películas, ha dirigido su primera película, que se estrena este año, este es un año Lin-Manuel Miranda, entonces estábamos preocupados por eso, pero nos sorprendió muy gratamente porque a medida que avanzó la producción, él empezó a hacer el proyecto otra vez completamente suyo. Y no solo eso, sino que reescribió toda la banda sonora. Es decir, a medida que la historia iba progresando hacia un lado u otro, él muy orgánicamente, además muy hands-on, como se dice, muy manos a la obra, se hizo con la historia y con el look. Él no interfirió tanto sobre el look de la película, nos daba feedback sobre lo que le gustaba y sobre lo que le gustaba muchísimo. Entonces, con esos dos parámetros nos guiamos. Pero en general todo era bastante positivo. Fue un momento sobre el final de la película que fue muy motivador, cuando él creó una canción que era como muy motivadora, que tiene una letra que tiene que ver con lo que estaba pasando en estos momentos, ¿no? Donde teníamos que seguir adelante. Y además tuvimos varias reuniones con él y todo el equipo, ¿no? Y fue un momentos como de momentos muy emocionales que sirvieron también para que el equipo se sintiera un poco más incorporado, hiciera la película un poco más suya. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Están pagados. Sí. Otra pregunta. ¿Se os ve que fuisteis muy felices o que os lo pasasteis pipa haciendo las escenas 2D, así como más gráficas, así, más locas, tal, no sé qué? ¿No os molaría hacer una peli entera así, de ese palo? Nos encantaría. Y de hecho, tenemos proyectos personales conjuntos que van a ser mucho más loco que esto, si conseguimos hacerlo. Perfecto. Guay. Pero sí, ¿sabes qué ocurre? Recuerdo un momento donde piché a los ejecutivos el look además había más, incluyendo una secuencia que podéis ver en el libro de arte, que se retiró de la película al final, pero en la que además yo me involucré muchísimo directamente. Tiene un look fascinante. Es como todo un mundo, como un ride de un parque de atracciones mágico, todo con los objetos con luz propia, sobre fondos oscuros, muy 2D, pero en espacio 3D, increíble. La parte de mi aprendizaje como production designer ha sido el hacer que otra gente se emocione con ideas que tienes tú. Entonces, pero claro, los ejecutivos del estudio, o sea, lo más importante es saber cuál es la película que quieren contar. Entonces tienes que tener ese equilibrio, ¿no? Si no sería un desastre y no podríamos hacer largos, ¿no? Pero cuando ellos encuentran que algo que tienes tú y que es muy apasionado make sense en la película y en la historia, y tiene su confianza, es fantástico. Además, yo creo que en esta película, yo desde mi punto de vista, que no soy la diseñadora de producción, soy diseñadora de desarrollo visual, una de las cosas que me gustó es que los directores, el diseñador de producción, los productores, estaban muy abiertos a ideas de todo el mundo. Entonces, como a mí no solo me gusta diseñar algo, mira, aquí hay que diseñar una casa, vale, lo pongo bonito, hago un fondo. No, a mí me gusta meterme en la historia, pensar cómo se va a contar. Pues pude explorar un montón eso y muchas de las locuras que a mí se me ocurrieron, o a Carlos o a otros artistas, acabaron en la película. Y eso fue muy agradecido profesionalmente, porque no siempre pasa. Sí, fue una rareza. O sea, sí. Todas las ideas de los artistas de desarrollo visual, de los storyboard artists, una oportunidad rara de que todo el mundo añadiera y colaborara en la historia.
Fue como jugar. Qué bueno. Sí. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a vosotros.